Casi siempre hablamos de delincuentes, de capturas y de cárceles, pero ¿dónde queda la víctima? ¿Sí? La victimología es la ciencia que estudia a quien sufre el delito. Y en Colombia, ser víctima no es solamente pasar por un mal momento, es enfrentarse a un sistema complejo. Porque si bien se sabe, en Colombia el riesgo tiene nombre propio. El hurto a personas sigue siendo el rey de las estadísticas. Según esto, ocurre un robo cada minuto y medio. ¿Sí? Un ejemplo, y imagine a Carlos esperando el bus en el paradero de la 72, saca su celular y pasa a una persona y le realiza un raponazo. Y en 5 segundos su patrimonio se esfumó. Carlos entra dentro de la estadística de victimización primaria. ¿Sí? Pero también hay delitos mucho más silenciosos y peligrosos, como por ejemplo la extorsión que se realiza por medio de los chats de WhatsApp, o también eh, donde los comerciantes, los pequeños comerciantes de barrio reciben un mensaje con fotos de su fachada exigiendo una cuota, ¿sí? Para poderlos extorsionar. Tampoco se puede dejar de lado la violencia intrafamiliar, donde la víctima tiene al agresor durmiendo en la habitación de al lado, ¿sí? Aquí en Colombia, una mujer es violentada cada 16 minutos. Pero ¿qué pasa con esto en realidad? La realidad de la víctima es que se tiene que enfrentar a una victimización secundaria. Y es por eso que es uno de los principales motivos por los que no se denuncian la mayoría de los delitos. Y no me refiero solamente a la violencia intrafamiliar o la violencia sexual, ¿sí? Sino es generalizado a todos los delitos. Porque, digamos, eh, una mujer decide denunciar una agresión, llega a la URI a las 8 de la mañana, le piden que cuente su historia al portero, luego al policía, luego al fiscal, y cada vez que habla tiene que revivir el trauma, ¿sí? Si a eso también le sumamos el famoso comentario de ¿y usted qué hacía por allá a esa hora? O eso le pasa por dar papaya, ¿sí? Esa mujer termina sintiéndose culpable de su propia tragedia. Y eso es lo que se le llama trasladar la responsabilidad a la víctima. Y es lo que hoy en día se está viendo a muchas de las víctimas, ya sea de robo, ya sea de violencia, ya sea de agresión. ¿Sí? Ahora, la víctima, ¿qué recibe a cambio? En realidad, el gobierno debería ofrecer una reparación integral, ¿sí? Pero la realidad es que el Estado no tiene la capacidad para indemnizar o reparar el daño de cada víctima, ¿sí? Porque, bueno, el delito común, como un Carlos, ¿sí? Como el robo a un Carlos de un celular, el juez puede ordenarle al ladrón pagar, pero pues el ladrón también se puede declarar eh, insolvente y Carlos se va a quedar con una sentencia muy bonita en papel, pero no va a tener esa remuneración o esa reparación real, ¿sí? Caso que puede ser un poco diferente para las víctimas del conflicto armado, que en donde sí existe la vía administrativa y pueden llegar a conseguir
que el Estado asuma el pago en caso de desplazamiento forzado o si se perdió un familiar. Existen montos que da el Estado que van desde los 17 hasta los 40 salarios mínimos. Y sí, es dinero, pero eso nunca va a reemplazar la paz que se perdió o el daño que realmente generó ese delito. Bueno, si bien no todo es malo, también hay que tener en cuenta que Colombia tiene un marco legal robusto, ¿sí? Pero pues lastimosamente es un poco lento en cuanto al crecimiento desbordado de los delitos aquí en el país, ¿sí? Pero también tenemos leyes como la Ley 1448, que es casi una ruta a seguir, un camino de luz para las víctimas del conflicto armado, ¿sí? Que permite que un campesino recupere su tierra despojada. O la Ley 1257, que es el escudo de las mujeres y le permite que un policía pueda sacar al agresor de la casa de inmediato sin esperar a un juicio de 3 años. También está la ley Rosa Elvira Celi, que nos recordó que el feminicidio no es solo un crimen pasional, sino que en realidad es un crimen de odio y no tiene rebaja de pena. La ley 599, que define delitos como el acceso carnal violento, la violencia sexual, entre muchos otros, y le da más claridad a este tipo de actos violentos para poder ser judicializados como debería ser. O la ley 1273, que se encarga de la seguridad cibernética y la seguridad de los datos, que no, que una empresa o que una persona no puede entrar a las páginas web a robar los datos personales y los datos sensibles de otra. Y para esto es que por medio de estas y muchas otras líneas de atención es que la víctima puede lograr que el hecho y que el delito que fue cometido contra esa persona sea o se ponga en el lente de la justicia, ¿sí? Pero para eso hay que incrementar la confianza y, y la efectividad de este sistema judicial, ¿sí? Y eso se logra por medio de la inversión en líneas como la 122, que es para denunciar robos o estafas de manera más rápida, o la línea 155, que es netamente para las mujeres y si se sienten en riesgo, es una línea específicamente para las mujeres. También está la línea 165, que es la línea del Gaula y evita que uno pague una extorsión y más bien uno realice la denuncia y se le haga el seguimiento a, a la razón por la cual te están intentando extorsionar. Y la más principal, que es la línea de emergencias 123, que recibe todo tipo de emergencias a nivel nacional y no requiere como un conducto a seguir, un proceso. Es directa y toman tu denuncia de una vez.